Recuerdo cuando en el año 2004 vi Saw en el cine y pensé que lo que acababa de ver era una película de terror muy discreta, con sus tópicos, y lo único que aportaba era que el twist final, que muchos no nos esperábamos, y una total predisposición a la hora de enseñar violencia explícita y torturas de lo más retorcidas. Aquello se convirtió en todo un éxito, creó una franquicia con un montón de secuelas, a cada cual peor, pero todas muy entretenidas, o la mayoría, y en absoluto un servidor se esperaba que tuviera el éxito que tuvo, porque como digo, me parecía una película de terror muy discreta, mmm, con muchísimos tópicos, que no innovaba para nada, al margen de ese ánimo de enseñar violencia y de recrearse en las torturas de los asesinatos. El denominado torture porn, eso ya existía antes de Saw. Ya había un montón de películas que se enfocaban únicamente en las torturas y en la violencia. El mismo subgénero del gore ya se enfoca en lo que es la violencia y en la tortura, sin más, sin ningún tipo de coartada, sin ningún tipo de mensaje, a no ser que sea la misma violencia. Así que cuando llegó Saw era una película no fresca, pero sí valiente. Sí, una película que se atrevía a hacer un espectáculo totalmente honesto alrededor de la violencia y las torturas de los asesinatos. En ese sentido, muy bien por James Wan, el director. Poco tiempo después rodó Silencio desde el mal, que era una película de terror aún más honesta que Saw, una película también de un aspecto bastante modesto, sencillo y clásico, y ahí es donde también radicaba la valentía de esta película, que se atrevía a unar el terror clásico de los 80, incluso los 70, que miraba más al pasado, con verdadero amor por el terror contemporáneo, por ese terror honesto que se atrevía a ser incluso absurdo, sin importarle nada lo que pensara el espectador, sino ofrecer un espectáculo vibrante de horror, visual y formal, lo suficientemente atractivo para que los fans, y quizás solo ellos, se sintieran satisfechos. Con esta nueva película recién estrenada, Maligno, Wan vuelve a esa economía de medios, a esa honestidad, a esa sencillez de Silencio desde el mal. Pero ya con mucha más experiencia, después de haber hecho varias películas para Hollywood, Aquaman, no sé, las dos de Conjuring, que son muy buenas, mmm, la saga de Fast and the Furious y, bueno, que ya me interesan menos, pero después de ese periplo hollywoodense de Wan exitoso, vuelve a esas raíces de un cine un poco más humilde, de un cine abiertamente de terror, abiertamente de horror, sin recurrir a ese cine de sustos que lo hicieron famoso a partir de Insidious y de Insidious 2 y de las citadas de Conjuring. Está muy bien que haya vuelto a ese cine de terror más independiente, a ese cine de terror más honesto, a ese cine de terror que ya nadie hace, o muy poca gente hace, sobre todo para una gran compañía como la Warner, y que lo haya hecho con una especie de guialo sobrenatural, con elementos muy delirantes de body horror, y que le haya salido de esta manera. Es decir, siendo un guión muy retorcido y a la vez muy sencillo, casi propio de un telefilm de sobremesa de Antena 3, visualmente tampoco se aleja demasiado, creo que la fotografía es muy buena y eso hay que destacarlo porque visualmente es atractiva gracias a ese tono que no es del todo siniestro y sin embargo sí es lo suficientemente sucio y atmosférico para que podamos estar hablando de una película de terror de calidad, de cierto nivel visual dentro del género. Porque en esencia, narrativamente no deja de ser un telefilm bastante culebrónico.
Y no es malo esto, sobre todo cuando estamos acostumbrados a un cine europeo absurdo, donde los guiones no tenían ningún sentido y que lo importante era la narrativa alambicada, donde lo importante era la forma pura. Estoy hablando sobre todo de lo que es el giallo italiano, de los años 70 sobre todo. Aquí lo que hace Wan, y lo hace voluntariamente, es una especie de guialo llevado a sus últimas consecuencias, guialo llevado a nuestros tiempos, e incluso metiendo elementos noventeros que están un poco ya de modé y que por eso mismo resultan, al menos para mí, muy agradables. Creo que es una película bastante especial porque se atreve a hacer algo que hoy nadie hace en el cine mainstream. Creo que Wan, después de su periplo hollywoodense, tiene el poder necesario para abordar una película de terror comercial tan alocada, retro, absurda, ridícula, violenta, semiparódica como esta. Así que me ha gustado mucho, creo que es una película que sabe llevar muy bien todos sus elementos delirantes y absurdos de un modo coherente, aunque la película llega, iba a decir, a rozar el ridículo, pero yo creo que entra de lleno en el ridículo, yo creo que desde el minuto cero, ¿vale? Con ese prólogo digno de una película de ciencia ficción de serie B directa a vídeo de los años 90, rollo Proteus de Bob King, o yo que sé, no sé, Min Riper, aquella película producida por Craven en los 90, que casi nadie ha visto. Tiene ese rollo telefilmero que realmente no sabes cómo tomártelo al principio. Pero claro, es una película de casi 2 horas. Creo que es una duración excesiva, pero le va muy bien para ir desarrollándose poco a poco. ¿Vale? Yo creo que la intriga, sí es verdad que es ridícula, pero también bastante inquietante. Y por momentos, sobre todo en lo que se refiere al nudo de esta película, recuerda a una especie de versión extrema de Basket Case. ¿Vale? Y no quiero dar muchos detalles sobre por qué me parece esto, prefiero que la gente que esté viendo esto, por poca que sea, lo descubra por ella misma cuando vea la película. Y me entenderéis perfectamente por qué digo que es una versión extrema de Basket Case, en cierto sentido. Guarda mucha ligazón con la trama de Basket Case. Pero, como digo, el aspecto visual de la película está más cerca de lo que es el guialo. Parece por momentos una película dirigida por Michele Soavi. Y, joder, que sí funciona. Funciona muy, muy, muy bien. Cuando la película entra al trapo en la acción, en la ultraviolencia y en el gore, porque tenemos explosiones de violencia y de acción muy, pero que muy convincentes, muy entretenidos, es cuando se vuelve realmente interesante, cuando Maligno se convierte en un festival ya no solo de guiños al fan del género de terror, sino al propio lenguaje del género, que lo retuerce, se ríe de él y se ríe con él. Me parece muy entrañable. Creo que es una película muy, muy efectiva en ese sentido. ¿Vale? Vale que es una peli que recurre a todos los tópicos posibles y a todos los lugares comunes posibles, pero lo hace con un regusto muy especial. En algún momento roza el ridículo, en otros momentos se vuelve completamente paródica, en otros momentos se dedica a ser una película de violencia extrema, de gore, y en otros quiere ser una película de terror muy inquietante. Yo creo que lo logra en todos los sentidos.
Creo que es una fiesta para el aficionado y donde se nota que el director también es uno de nosotros, también es un gran fan, es un gran aficionado a este género de nuestros amores y que creo que Maligno es ahora mismo, y tal y como está el patio, una pieza fundamental para entender el maridaje de géneros de terror, horror, sobrenatural, retro, ciencia ficción, o sea, fundamental para entender lo que es un tutti frutti bien hecho. Una película estupenda, muy entretenida, muy directa al grano, muy ridícula, muy autoconsciente y que, como digo, va a desconcertar mucho a muchos espectadores diferentes, tanto si son fans como si no. A mí me ha gustado abiertamente y a mí me ha ganado.